Wow. Veo este video, Enrique, y digo, es que México no necesita presentación, como si no necesitara secretario, casi, casi. Pues más bien, sí lo hicimos nosotros. Sí lo hicieron ustedes, ok, porque por ahí quería empezar. Yo sé que las cifras de turismo nunca podrían estar mejor, pero ¿tú tuviste algo que ver con eso? ¿O es México tan bonito? ¿O el mundo que le anda por viajar? Bueno, dos temas. Primero agradecer a Andrés y ustedes por la oportunidad de estar aquí. Ricardo, muchas gracias. Primero comentar que esto es parte de una campaña global que se llama México es un mundo en sí mismo. Y viene una frase de Taleb Rifai, que es el secretario general de la OMT, que nos describe como eso, como un mundo en sí mismo. Y dice que podremos tener playas preciosas, pero que otros países también, comida buenísima, pero otros países también, montañas extraordinarias. Pero que lo que no tiene ningún país del mundo es la combinación de todo esto con, finalmente, los mexicanos. Gente que nos define como orgullosos, humildes. Gente que nos define como orgullosos de nuestra historia, de nuestra tradición, humildes, sencillos, y yo añadiría que otra vez solidarios, que es lo que volvimos a demostrar ahora después de los sismos. Pero Enrique, estamos hablando sobre el futuro del turismo. ¿Hay futuro para el turismo ahora con las cuentas de Instagram, los videos de YouTube? ¿Qué no puedo yo ver Chichén Itzá en YouTube? Yo creo que no, y para hablar del futuro también hay que ver dónde estamos primero en el presente, y creo que es importante porque quizá no todos dimensionamos que México es una potencia en materia turística. Somos el 8º país más visitado en el mundo, 35 millones de visitantes el año pasado, y estamos creciendo a razón de 3 millones de turistas internacionales cada año. Entonces, yo creo que incluso al revés, el mundo, en la medida en que es más grande, más poblado, más rico, más poder adquisitivo, va a viajar muchas más personas en el mundo. Hoy viajan 1.3 mil millones de personas, viajamos por el mundo, y para el año 2030 seremos 2.8 miles de millones. Va a haber muchos más turistas y el reto es estar preparados para que ese turismo no sea invasivo y sobre todo le ayude al desarrollo de las comunidades, Sergio. Que esa es justamente la pregunta, ¿cómo hacer que genere prosperidad incluyente el turismo? Hemos tenido casos de éxito como Acapulco, que fue en los 50, brutal, Cancún, pero se comió al medio ambiente. ¿Cómo le haces para que cuide el medio ambiente? ¿Cómo le haces para que ayude a la gente? ¿Cómo le haces para que distribuya? Es el año del turismo sustentable a nivel internacional y por sustentable se entiende que haya un desarrollo económico, que también haya preservación del medio ambiente y sobre todo que le ayude a la comunidad. Porque lo que no vale es tener zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. Eso no vale. Y eso es algo que nos va venido pasando y se va generando inequidad que se traduce después en otros fenómenos como por ejemplo la inseguridad. Entonces es un sector que tiene tal margen y que para el cual México está tan capacitado que el reto es hacer del turismo uno de los principales motores de las comunidades. Por ejemplo, estuvimos ayer, Isabel, mi esposa y yo estuvimos ayer en Monterrey, en lo que es la 4ª Feria de Pueblos Mágicos. 111 pueblos mágicos tiene nuestro país y creciendo. Y esos pueblos mágicos, esas comunidades que son intermedias, son pequeñas, pueden ser grandes laboratorios para que a partir del turismo se generen comunidades y sociedades mucho más parejas. El turismo es desarrollo, el turismo es bienestar y sobre todo el turismo es empleo. Estamos en 8º lugar en número de turistas, pero si vemos las cifras, estamos mucho más atrás en ingreso. ¿Qué estamos haciendo mal o hay algo que podamos hacer para que cada turista nos deje un poco más? Es cierto, en cuanto a visitantes somos el 8º, pero en cuanto a ingresos somos todavía el 14, aunque hemos venido mejorando, éramos el 22. Pero lo que nos importa no es que nos visitan más personas, sino que nos dejen más dinero. Yo siempre digo coloquialmente que no queremos llenar los hoteles por llenarlos, los restaurantes por llenarlos, lo que queremos es llenar los bolsillos de los mexicanos. Y si para eso necesitas más vuelos, más hoteles, más cruceros, eso es lo que hay que hacer. Y la otra, distribuirlo mejor, Sergio, porque en lo personal creo que existen los recursos, pero no los distribuimos de manera más equitativa y eso al final del día no es sustentable. Una sociedad desigual, una sociedad tan despareja, no es viable en el tiempo. Y el turismo es un sector que te puede homologar a la sociedad. Ahora, tú estabas hablando de las comunidades. Yo he hecho rutas como el color del maíz, que es precioso en Oaxaca, en lugares que nunca crees que puedes llegar. ¿Cómo le haces para innovar? Tú estabas hablando ahorita de hoteles, de restaurantes, pero resulta que el sitio de hoteles o la empresa de hoteles más grande que hay ahorita en el mundo, pues no tiene un solo cuarto porque es Airbnb, y que la compañía de taxis más canija de todo el mundo también no tiene un solo coche porque es Uber. ¿Cómo le hacemos para innovar en el turismo y que
que seamos empresarios, aprovechemos esta inercia. Primero, como al final del día estamos compitiendo en el mundo por esos 1.300 millones de personas y estamos compitiendo también por los mexicanos, porque los mexicanos hacemos 226 millones de viajes por el país y creciendo. Me viene a la mente el primero, el Festival de Día de Muertos de la Ciudad de México. Empezó con la idea de una película, James Bond, en donde participaron un grupo de empresarios y el gobierno financiando por los primeros 13 minutos de la película de James Bond, que eran un festival que no existía, maravilloso. Y cuando vimos la película, varios dijimos, ahora tiene que haber un festival. Ni modo que vengan a la ciudad, busquen en Día de Muertos el festival y no existe. El primer año, 250,000 personas. El segundo año, 1 millón de personas viendo el festival. Eso es innovación. Y siempre se puede crear y siempre se puede producir. Los filtró en el público en la clase. La Fórmula 1. Enrique, me encanta que le mandes una carta a Argentina y que le hables de tu Argentina. Y me imagino que le mandarás una carta también a España y le hablarás de tú. Y una carta a los mexicanos para que vayamos a Xitla, para que vayamos a Hidalgo, a la Huasteca Potosina, para que vayamos a Zacatecas, a todos estos rincones maravillosos del país. Tiene razón, nos falta la carta. Lo que tenemos es el programa de Viajemos Todos por México, que es una carta, pero hay que hacer la carta, porque realmente es un programa que empezó para mejorar los niveles de ocupación de los hoteles en temporadas bajas. Después, cuando los vientos huracanados del norte se nos empezaron a poner más agresivos, se transformó en un tema de orgullo nacional, viajar primero por México. Y ahora que vinieron los sismos, también evolucionó un tema de solidaridad. La mejor manera de ayudarle a los estados afectados es viajar por ellos. El turismo es una maravilla, es una capacidad de transformación. Estamos creciendo más viajes de mexicanos en el país y estamos viajando menos al extranjero. 10% menos de viajes de mexicanos al extranjero en lo que va del año. Yo creo que es muy buena señal. Primero México. Primero México y luego tú a mí me compartías y me decías, viajar es experiencia y viajar es aprender. Aprendes porque ves otras culturas, te hace la mente mucho más amplia y parece que los mexicanos no viajamos mucho. ¿Cómo hacerle de verdad para que podamos voltear a ver el mundo y seamos mejores ciudadanos? A mí me toca mucho, viajo también al extranjero, viajo menos de lo que quizá podría, viajo menos, y este fin de semana que estaba en Londres, o la semana anterior, en el hotel en el que estaba, esa peliculita que te pasan en la televisión, ya ves que continuamente, decía, viajamos no para escapar de la vida, sino para que la vida no se nos escape. A mí me encantó la frase, porque viajar es una parte de la vida, es una parte de los placeres. El que viaja tiene una mejor sociedad, la sociedad que viaja es mejor y el ser humano que viaja también es una mejor persona. Nos da herramientas para un mundo globalizado, nos da herramientas de la tolerancia, donde hay déficit, nos da herramientas para el respeto, donde hay déficit, y nos da herramientas para un mundo mucho más integrado, porque es mucho más global, a pesar de que algunos no entienden que así es y así seguirá, y el viajar quizás es un entrenamiento y una forma de vida. Y otra reflexión personal que hacía es que en los viajes como en la vida siempre hay que ponerse metas y destinos, pero lo importante es el viaje, lo importante es lo que resultó del viaje. No siempre llegas a la meta que te propones, quizá no siempre el destino es lo relevante, lo importante es ese transcurso, ese viaje, eso es lo que hace el excepcional y la vida siempre te sorprenderá si dejas que te sorprenda. Enrique, perdóname que en medio de este optimismo sea un poco pesimista. Hace unos días tuve el gusto de recibir en representación de TV Azteca un grupo de 20 altos ejecutivos miembros del directorio de la Asociación de Televisoras de Norteamérica. Les costó mucho trabajo hacer la reunión en México. Y después, estando en México, me preguntaban, bueno, es que México es maravilloso, pero pues ¿qué tanto hay que irse escondiendo de los balazos en las calles? La verdad es que tenemos muy mala fama internacional y bien ganada, Enrique. Bueno, no sé si también ganada, pero sí tenemos un problema muy serio, sí tenemos un problema de inseguridad, sí tenemos, yo creo que la debilidad, si pudiera uno decir, así como en los 80s, nuestro problema es en la economía y nos transformamos y ahí vamos. Así como en los 90s el problema era el sistema democrático y político, lo hemos transformado y ahí vamos. En lo que no vamos también es en la parte del Estado de Derecho. Y ese es el gran pendiente y ese es el reto de los mexicanos de esta generación. Pero no me gustan tampoco las actitudes hipócritas de otras partes del mundo, porque sí se fijan en nuestros índices de criminalidad, pero no en los de ellos. Por ejemplo, quien viaja hoy a Cancún
tiene probablemente muchos menos riesgos de perder la vida que si viajas en una buena ciudad norteamericana. ¿Sí? Entonces, eso de que siempre andan viendo el lado de nuestras debilidades y no las de ellos, no me parece muy correcto y yo creo que a veces hay que recordárselos. Dices algo, la verdad que es cierto, pero me voy a sumar un poquito a lo que dice Sergio. Tú necesitas un país que te dé libertad de tránsito, libertad de moverte sin estarte cuidando. A ti te ha tocado pues, la época más difícil y además con, no quiero decir que sea un enemigo, pero con voceros que no ayudan nada, como Trump. ¿Tenemos ahí una buena estrategia para que no sigan haciendo del golpeteo del mexicano una forma de vida? Bueno, en un principio no hemos tenido hasta la fecha disminuciones en viajes de norteamericanos a México, más bien siguen creciendo al 11% anual, que es más que lo que crece el turismo internacional. Pero sí, las alertas estas que nos pusieron en el mes de agosto sí nos están impactando y yo empiezo el lunes con una estrategia mucho más activa, con los empresarios, mucho más activos para ir a hablar de eso. Pero mira, también dice Taleb Rifai y me gusta, que la gente viaja a los países que respeta. Por eso quizás siguen viajando más a México y están viajando menos en otros países del mundo. No todo es la seguridad, también es el respeto a los países. Y México es un país que se respeta, que se aprecia y que se quiere. Pero claro que hay que trabajar en la seguridad, que hoy en día yo creo que es nuestra debilidad. ¿Cómo promovemos México? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es hacer anuncios, hacer carreras de Fórmula 1, torneos de golf? ¿Cómo promovemos México? Primero, creernos que vivimos en un gran país. Yo también los viajes a veces los veo como un movimiento en el tiempo. Vas a los países desarrollados y cuando viajas como normal o de trabajo, a veces yo digo, mira, aquí es como podría ser México en este tipo de cosas. La seguridad, las calles limpias, los cables metidos, el orden. Pero también hay que viajar a los países menos desarrollados. Cuando viajas a otros menos desarrollados también te das cuenta lo que el país ha avanzado y te das cuenta el respeto y la admiración que nos tienen a los mexicanos. Ojalá algún día tengamos el aprecio y respeto por nosotros que nos tienen en otras partes del mundo. México es un gran país, es un país que ha evolucionado y hay que creernos la primera. Ahora, como creemos en México, también hay que creernos el futuro. Ustedes le mandaron una carta a Argentina y básicamente le dejaron una postal muy bonita describiendo lo que iban a encontrar, sabores, música, olores. La carta que le vas a escribir a Argentina y al resto del mundo, en 30 años, ¿tú qué país crees que vas a estar promoviendo? Imagínate a México en 30 años. ¿A qué va a venir a ver la gente? Sin duda, yo no tengo la menor duda de que si los mexicanos lo proponemos, México será un país desarrollado en esta generación. O sea, en los próximos 20 años, si nosotros nos fijamos esa meta, sí tenemos base, sí tenemos plataforma, claro que tenemos debilidades, pero ¿quién nos las tiene? Y las personas y los países crecen a partir de sus fortalezas, no solo de sus debilidades. ¿Qué va a ser? Va a ser un México más parejo, más justo, más homogéneo, menos pobreza. Va a haber esas libertades de las que estás hablando, pero va a seguir siendo el mismo país cálido y afectuoso que te recibe con los brazos abiertos. Eso va a ser México de aquí a 30 años. ¿Tenemos que sacrificar manglares para hacer turismo o podemos hacer que convivan los manglares con el turismo? Tienen que convivir, por eso el tema del turismo sustentable es una convicción. Tenemos que convivir con nuestra naturaleza, preservarla, incluso recuperarla. Tenemos que hacer que el turismo y el desarrollo sea para todos, que sea parejo. Te tiene que importar la comunidad y sobre todo también, que ahora un poco es la reflexión, tienes que combinar el derecho de los seres humanos a viajar por su mundo, pero también el de las comunidades para que sea respetada la vida de las comunidades del mundo. Yo ahorita que estaba escuchando algunas de las conversaciones, ¿por qué el turismo tiene futuro? Entre otras muchas cosas, porque el ser humano tiene una enorme fascinación por el ser humano. Nos encanta ver seres humanos. Nos encanta ir a un lugar, en un café, y ponerte a ver, ¿qué ves? Seres humanos. Tenemos una fascinación por los seres humanos. Quizás eso explica el Facebook. ¿Qué estás viendo? La vida de los demás. ¿Por qué? Te fascina. Viajar es fascinante porque te interesa conocer a los seres humanos, su cultura y lo que hacen en otras partes del mundo para descubrir qué crees, Sergio, que todos somos iguales al final del día. Fíjate. Gracias, Caro. Gracias, Enrique de la Madrid. Nos han dicho que el espacio y el tiempo ha tenido una transformación, de manera que si no nos movemos con rapidez, vamos a tener una onda gravitacional que nos va a empezar a perseguir. De manera que muchas gracias. Gracias.